En el primer video de esta tercera sesión abordaremos eh, el tema de descripción fenomenológica de la función renal. Específicamente, hablaremos de la influencia que tiene la ingesta de agua y solutos como determinantes del flujo urinario. Antes de abordar dicho enfoque, hablaremos de cuáles son las funciones del riñón. Si le preguntamos a un ciudadano común y corriente en la calle qué hace el riñón, es muy seguro que nos diga que el riñón produce orina. Lo cual pues, es correcto, pero ello es el resultado de la operación de dos tipos de funciones del riñón, que son la función regulatoria y la función removedora. El riñón o los riñones regulan el volumen líquido extracelular, tanto su composición como su volumen, regula el balance ácido-base, regula el contenido corporal de potasio, de calcio, fosfato y magnesio, regula la presión arterial a largo plazo, regula la glucemia, fundamentalmente en ayuno, y regula la producción de glóbulos rojos. Y esta regulación la hace a través de controlar procesos filtrantes, secretorios, reabsortivos, sintéticos y degradativos. La otra vertiente, la función removedora del riñón, en esencia lo que implica es que remueve productos de desecho y remueve genobióticos. De manera entonces que la orina es el resultado o el corolario de la operación de estas dos vertientes funcionales. El enfoque fenomenológico de la función renal no es un concepto nuevo. De hecho, fue acuñado por ahí en los años 50 por Wolff, en el cual el interés básico es en contraposición con el enfoque mecanístico, que resulta ser importante e interesante. Este enfoque fenomenológico tiene como propósito, en principio, saber cómo se modifican las características cualitativas y cuantitativas de la diuresis en función de la ingesta de agua y solutos, en función de la producción metabólica de solutos y de la concentración plasmática de solutos. En este enfoque, el riñón es tomado como una caja negra, donde en principio los aspectos mecanísticos no interesan y simplemente queremos saber qué efectos tiene sobre la salida una serie de entradas. Iniciaremos este enfoque viendo cuáles son los efectos de la ingesta de agua y solutos sobre la diuresis. El principio de dilución establece que yo puedo conocer el volumen de un sistema si conozco la cantidad de soluto contenido en él y lo divido entre la concentración del soluto. Y de este principio de dilución hemos hecho dos aplicaciones hasta ahora. Uno es la medición de los espacios líquidos corporales, dos es los determinantes del volumen líquido extracelular, y una tercera aplicación de este principio de dilución es cuáles son los determinantes del flujo urinario. Bien, el flujo urinario en la fisiología renal se describe por una vela labiodental con un punto superior, estrictamente, pero en la vida diaria prácticamente no se utiliza el punto superior. El flujo urinario representa el volumen que se excreta en la unidad de tiempo, como todo buen flujo, y por el principio de dilución sabemos que este volumen o este flujo es función directamente proporcional de la masa de solutos de orina, de solutos que se excreta en la orina en la unidad de tiempo, e inversamente proporcional a la concentración de solutos en la orina. De manera entonces que de aquí en adelante sabemos que la masa de solutos puede ser expresada en términos
de la concentración multiplicada por el volumen, la unidad de tiempo, eso es masa de soluto, y de aquí en adelante nosotros describiremos la excreción absoluta de cualquier sustancia, la excreción urinaria, como el producto de la concentración urinaria de esa sustancia multiplicada por el flujo urinario. Por otro lado, la concentración urinaria de soluto será descrita como el UX, que representa pues la concentración del soluto en la orina. Otra forma de refrasear esto es decir que el flujo urinario es resultado del cociente entre la excreción urinaria de solutos dividida entre la concentración urinaria de solutos. ¿Cuál es la composición de la orina? Bueno, en el adulto, el flujo urinario máximo es el orden de, o el flujo urinario habitual más que máximo, es en el orden de 1 a 2 litros en 24 horas. La diuresis máxima se da entre 10 y 12 del día, la mínima entre 1 y 6 de la mañana, y típicamente con las técnicas macroscópicas habituales, pues no se detecta glucosa, aminoácidos, cuerpos cetónicos, bilirrubina, proteínas, sangre, ni leucocitos. Su pH habitual es entre 5 y 7, y la osmolaridad y la concentración urinaria descrita por la osmolaridad urinaria pues puede variar ampliamente desde 50 miliosmol hasta 1200 miliosmol. En esta orina se excretan solutos, y aquí tenemos una lista de los solutos que se excretan, y donde aquí resalta que es la urea el soluto más abundante de la orina, 20 a 30 gramos por día. Y si uno quisiera saber la excreción absoluta de osmoles dado por los solutos que se excretan en la orina, hay una manera de estimarlo. La estimación es que con una dieta occidental aproximadamente se excretan de manera absoluta en 24 horas 600 miliosmoles por metro cuadrado de superficie corporal. De manera que para un sujeto de 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, ese sujeto estaría excretando en el orden de unos 1000 miliosmoles. Ahora, esos 1000 miliosmoles de solutos que se excretan en 24 horas pueden excretarse en una orina muy diluida, y si la concentración urinaria alcanzara los 50 miliosmol, entonces ese sujeto excretaría estos 1000 miliosmoles en aproximadamente 20 litros de orina por día. Por el contrario, si el sujeto excretara esos mismos 1000 miliosmoles en una orina muy concentrada, digamos de 1200 miliosmol, entonces lograría excretar esa cantidad de solutos en solamente 800 mililitros de orina. Ok. Tengo una pregunta para ustedes. Si un día cualquiera una persona toma más agua de la de costumbre, ¿qué sucederá? Sudará más, aumentará su pérdida de agua por la respiración, salivará más, orinará más, o todas las anteriores. Es una pregunta así como de mitos y realidades. Bueno, la respuesta correcta a esta pregunta es que solamente orinará más. No va a sudar más, no aumentará su pérdida por la respiración, no va a salivar más. Y esta pregunta pues tiene la perspectiva de ver cómo influyen los determinantes del flujo urinario. Bien, hemos dicho entonces que el flujo urinario es el cociente entre la excreción absoluta de solutos sobre la concentración de solutos en la orina. Si hace uno el análisis dimensional de esto, la excreción absoluta sería en miligramos por minuto, la concentración en miligramos sobre mililitro, de manera que si uno hace las simplificaciones pertinentes, encontrará entonces que el flujo urinario se describe en términos de
mililitros sobre minutos o de litros en 24 horas. Bien, ¿cuáles son los determinantes del flujo urinario? Pues básicamente son dos. Una es la excreción de solutos en la orina, el U-Sol-B, y la otra es la concentración de solutos en la orina, el U-Sol. Esos son los dos determinantes del flujo urinario. Lo subsiguiente a plantear es la excreción de solutos en la orina, ¿de qué depende? Bueno, pues ella está determinada en principio por la producción metabólica, para el caso de la excreción de urea, creatinina, ácido úrico, o de la ingestión de solutos, para el caso de la excreción de sodio, cloro, potasio, calcio y fósforo, o puede estar determinada por ciertas endocrinopatías y nefropatías que no trataremos en este momento. Por otro lado, la concentración de solutos en la orina está determinada, número uno, por la ingesta de agua, y puede ser determinada también por endocrinopatías y nefropatías, que no tocaremos en este momento. Nos enfocaremos a la ingesta de agua. Y la ingesta de agua depende en principio de la concentración plasmática osmolar o la osmolaridad plasmática. Segundo, depende del estado hemodinámico. Tercero, de factores culturales y hedónicos. Y cabe resaltar que la respuesta del riñón es específica. ¿Por qué? Porque ante una carga de agua ingerida, la respuesta es específica porque solo es riñón y solo es agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo aumento mi consumo de agua, lo que voy a producir es más orina y voy a excretar más agua, pero no más solutos. Por otra parte, la respuesta es proporcional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si yo consumo 1 litro de orina o consumo 1 litro de agua o consumo 5 litros de agua, la eliminación de estas cargas de 1 y 5 litros se hará prácticamente a tiempo constante, lo cual significa que la respuesta urinaria será más rápido cuanto mayor sea la carga. Bien, ahora voy a utilizar la ecuación de flujo urinario para hacer algunos manejos matemáticos que nos permitan entender la manera como se grafica estas variables que permiten pues tener una idea de cómo es que se modifica el flujo urinario. En principio, entonces, tenemos que flujo urinario es igual a la excreción absoluta de solutos dividido entre la concentración de solutos. Ahora voy a despejar la excreción de solutos, la concentración de solutos, perdón, y esto sería igual al U-Sol-B sobre el flujo urinario. Ahora voy a sacar la recíproca de la concentración de solutos y a consecuencia de ello tengo que invertir el numerador y el denominador de la expresión anterior, y puesto esto en términos gráficos, entonces flujo urinario estaría escrito en las ordenadas y la excreción absoluta en las abscisas. Y traigo este eje de coordenadas aquí porque es menester que ustedes entiendan que, dado que esta expresión es la recíproca de la concentración de solutos, entonces cuando yo aumento la pendiente significa que disminuye la concentración de solutos, y si yo disminuyo la pendiente significa que aumento la concentración de solutos.